Hola gente linda, soy yo, soy Shio y hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019 y ahora sí sé en qué año estoy, a diferencia de la semana pasada, donde mi nivel de cansancio era tal que me teletransporté a 2020. Pero bueno, ya siento que se acercan las vacaciones. De hecho, ajá, esto es una cosa muy chistosa porque ahí pueden ver mi arbolito de Navidad y a Buda. Entonces, Navidad budista. Mm, viva la posmodernidad y el eclecticismo. Pero bueno, pues nada, ya me siento más cerca de las vacaciones. Perdón, a ver, ya, no voy a estar moviéndome. Ya me siento más cerca de las vacaciones, lo cual es bueno. Ya tengo claro en qué año vivo, lo cual es bueno. Y este video que se llama, bueno, que versa acerca de hacer habitable la masculinidad es el resultado de básicamente dos cosas. Una charla que estábamos teniendo un grupillo de personas trans el otro día, tanto chicos como chicas trans, y fenómenos que se ven regularmente en redes sociales y que hace poco vi en Twitter. Les cuento un poco lo primero. Estaba yo hablando con un amigo que es un hombre trans y me decía que le producía un inmenso malestar vivirse como hombre trans, como hombre, dada la manera en la que la masculinidad eh, suele ser tan violenta, ¿no? Porque decía, híjole, dice, es que de repente siento que estoy transitando a ser un opresor, ¿no? Dice, y no quiero hacer eso, y entonces me genera un problema. Dice, me genera un problema porque ya no quiero, o sea, porque siento que estoy transitando al mal, ¿no? Y le dije, oye, pues fíjate que un compa estaba expresando ideas muy parecidas, ¿no? Estaba diciendo que le daba disforia el estar en una categoría junto a tantas personas, a tantos hombres cisgénero violentos. Dice, este compa decía en redes que lo ponía muy mal. O sea, la idea de compartir una categoría con hombres cisgénero violentos lo ponía muy mal, lo hacía sentir disfórico. Decía, ¿por qué estoy eligiendo vivirme con estos? Y este amigo me decía, es que a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Y estábamos hablando que muchos chicos trans incluso han elegido nombrarse, por ejemplo, desde el no binario, o dejar de nombrarse incluso como chicos trans y empezar a nombrarse desde el no binario, o han elegido empezar a nombrarse como transmasculinos, pero no como hombres. Y yo le decía, oye, eso me parece muy fuerte, ¿no? Porque siento que lo que está pasando es que la categoría hombre se hace inhabitable. Y le digo, y pues lo que estoy viendo es que para muchos chavos trans, o que se han vivido en un punto de su vida como chavos trans, una de las razones para salirse de allí, o una de las razones por las cuales les genera incomodidad estar allí, es que la categoría hombre está llena de esta asociación negativa, donde parece que no podemos vivirnos sin asociarnos a eso, ¿no? Y lo digo en primera persona porque un poco era la experiencia colectiva de estos compañeros, ¿no? O sea, no estoy hablando de mí. Pero justo le decía yo que sí había una conversa con las morras trans. Y le digo, así como los chicos trans de repente se encuentran con que es una categoría que les mete muchos problemas porque está, de alguna manera la encuentran inhabitable, porque la encuentran asociada con necesariamente ser un opresor, ser un violento, ser un misógino. Digo, muchas chicas trans terminamos teniendo una reacción un poco simétrica de no poder reconciliarnos con una parte de nuestra propia biografía. Y hay muchas chicas trans que dicen, yo nunca fui un hombre. Y punto que yo no les voy a venir a disputar eso, pero de alguna manera sí habitaste socialmente esa categoría. Puede que la hayas habitado con mucha disforia, con mucha miseria, que no la habitaste gozosamente, claramente no la habitaste gozosamente, pero en algún punto la habitaste. Y de repente también se hace imposible recuperar o reconectar ese pasado, ¿no? Como si tuviera que ser negado o fuera vergonzante
E incluso se usa para descalificarnos, ¿no? Como si la masculinidad fuera una especie de marca imborrable, que si cualquiera que pase por ahí queda marcado, marcada, marcada y para siempre. Y estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo a la banda trans de repente la masculinidad se le hace una categoría inhabitable, ya sea si vienes de allí o vas para allá, y que te genera una cosa biográficamente muy tensa, donde o es un rompimiento muy fuerte con el pasado, o es una angustia de por qué estás moviéndote hacia ese futuro, ¿no? O hacia ese presente. Y ahí hay una especie de situación, curiosamente, que también es simétrica con, así como la masculinidad se ha hecho esta categoría inhabitable, por lo menos cuando te tomas muy en serio la crítica a las masculinidades, porque hay gente que le vale madres, ¿no? Que ese es como el otro punto, ¿no? O sea, lo vemos en redes, hay muchos hombres que les vale madres la crítica a la masculinidad, a las violencias, y perdonen la expresión, les vale madres, es muy patriarcal, pero bueno, finalmente también es muy coloquial, y aquí sí me ganó lo coloquial, ¿no? De decir, pues es que a esta gente le vale, ¿no? O sea, a estos chavos vas y les dices, y pasa como lo que pasó con el video de estos chicos de la América burlándose de todo este performance que empezaron estas chilenas de la tesis. Eh, y entonces salen los de la América mufándose, ¿no? Entonces me queda claro que por supuesto hay una serie de masculinidades hegemónicas que no se han dado por interpeladas de ninguna manera, pero que sí hay una serie de masculinidades no hegemónicas que sí se han sentido interpeladas por el discurso feminista, ¿no? Y que se están haciendo una pregunta acerca de cómo seguir siendo hombre después de esta interpelación. Y dentro de este, digamos, extraño abanico de masculinidades estarían, para ponerlo de alguna manera, y esto yo sé que puede ser debatible, pero falta una mejor manera de decirlo, las masculinidades que ya no lo son y las masculinidades que habrán de serlo. Yo creo que también ahí ha habido una interpelación. Y es una interpelación de, ¿y ahora qué hago biográficamente con esto? ¿No? Y esto un poco sí lo cuento porque creo que necesitamos empezar a construir una masculinidad habitable. Yo sé que es muy raro que lo diga una morra trans porque van a decir, güey, tú saliste corriendo de allí. Y yo misma me lo he preguntado. Salí corriendo, ¿por qué salí de ahí? O sea, de alguna manera, ¿por qué no me hallé ahí? ¿Por qué no me encontré? ¿Por qué habité ahí durante años? Y la verdad, en cuanto algo me hizo clic, que fue la narrativa, la vivencia, el encontrar la posibilidad como posibilidad, porque me parece imposible, ¿no? Así como, pues, ni modo, como una especie de destino ineluctable del que no puedes huir. Y en el momento en que aparece la posibilidad, pues la tomo, ¿no? Así de, yo no quiero ser esto. Nunca me ha quedado bien, nunca me he sentido allí, ¿no? Pero bueno, de las muchas preguntas que me he hecho, también una pregunta es, ¿hasta qué punto no sentirme allí también tenía que ver con la manera en la que me parecía una categoría inhabitable, ¿no? O sea, decir, ¿cómo voy a hacer eso? Y es una cosa que a nivel biográfica pues no la tengo resuelta, es una pregunta que me hago si esto jugó un papel, si no jugó un papel, porque luego digo, bueno, pero antes de los 15 años no era un pensamiento que yo tuviera tan central, ¿no? Esto fue llegando con los años y con la vida y con el feminismo, y eso pasó mucho tiempo después, ¿no? Pero de niña y de adolescente, pues más bien lo que tenía eran como estos retazos de vida, estos retazos de fantasía, estos retazos de relación al cuerpo. Pero bueno, para no hablar de mí, porque en el punto no era hablar de mí, pues estábamos hablando de este reto. Y la segunda cosa era esta reacción que se ve muchas veces en redes sociales. Por ejemplo, estaba yo poniendo que me sorprendía mucho que hay chicos cisgénero gay que se han hecho transfóbicos como parte de una toma de conciencia feminista.
para mostrar que son masculinidades awoke, como despiertas, críticas, terminan por ser transfóbicos en redes sociales y acusarte cosas feas, ¿no? Yo decía pero ¿cómo es posible que no tengan esta conciencia histórica de cómo su propia subjetividad en algún momento fue interrogada, violentada, descalificada, negada, desde los mismos lugares, ¿no? Se les ha olvidado, por supuesto, también todo lo que dijo el psicoanálisis, todo lo que dijo la derecha hasta la izquierda de la propia homosexualidad, ¿no? Entonces yo veía esto y decía, pero ¿qué onda con estos chicos cisgénero gay? Que para sentirse realmente aliados se han vuelto transfóbicos, ¿no? Y entonces ejercen violencias a mujeres trans, ¿no? Y descalifican la vivencia masculina de los hombres trans, ¿no? Entonces veía yo eso y me llamaba mucho la atención, porque lo ponía yo en Twitter y un chico se molestó mucho, un chico gay, y dio esta respuesta: yo no, ¿por qué hablas de mí? Y sintácticamente la frase no decía todos los chicos cisgénero gay hacen eso, decía me sorprenden esos chicos gay. Y en esos, por supuesto, hay un señalamiento específico que no generaliza, que no universaliza, pero que tampoco dice la mayoría, ¿no? Dice, existen algunos que hacen esto, ¿no? Entonces estaba acotado. Y sin embargo, este chico brincó, ¿no? Y por supuesto le dicen, te está pasando lo mismo que en el Not All Men. Y de alguna manera sí, ¿no? Así, no todos los hombres, ¿no? Y dicen, güey, todos los chavos reaccionan con esta frase de no todos los hombres, ¿no? Cuando la masculinidad en sí es interpelada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde yo creo que la filosofía tiene que ir más allá del sentido común, porque el sentido común lo que dice es, no tienen ustedes suficiente toma de conciencia de lo que son las alianzas de género. Quizá ustedes directamente no son partícipes de las violencias, pero sí son partícipes de una alianza de género. Y el que el sentido común esté ahí quiere decir que el sentido común ha avanzado muchísimo, lo cual es bueno, pero creo que la tarea de la filosofía siempre es dar un paso más, ¿no? Y sí me pregunto por qué le genera tanta angustia a muchos hombres. Supongo que hay varias razones. Algunas razones tendrán que ver con que se sienten arrojados a la categoría del el culpable, y no quieren tomar responsabilidad de sus propios beneficios. Me queda claro que eso pasa. Pero creo que también hay algunas masculinidades que pretenden, digamos, ser muy críticas de su propia vivencia, que lo que encuentran es que de repente se les va haciendo un poco inhabitable vivirse desde allí, vivirse desde la propia masculinidad, porque de repente parece que no queda espacio, ¿no? Así, para reinventar una masculinidad que no esté toda ella ya tocada por el papel del opresor, el papel del cómplice, el papel del aliado en este papel de la alianza de género. Entonces de repente parece que no hay ningún espacio para reinventar la masculinidad y para vivirse desde allí, ¿no? Y yo creo que eso genera ansiedad y angustia. O sea, ahí creo que hay una demanda de cómo abro un espacio posible para habitarme desde allí, sin a la vez habitarme heredando y llevando todo eso, ¿no? Y ahí me queda claro, pues, que tenemos que empezar a crear un espacio. Y lo digo en plural, porque hago estudios de género y pretendo hacer videos y cosas así. También donde sea posible esa reinvención, ¿no? De decir, bueno, sí, quizás ahora no es un espacio completamente logrado, es un espacio en construcción, es un espacio que sigue siendo muy utópico, pero por lo menos apuntar a que es posible ese espacio, ¿no? Porque si decimos que ese espacio está radicalmente contaminado y que no hay masculinidad nueva posible, entonces lo que estamos diciendo es que es una especie de prisión, que no importa cuánto se reflexione,
están aprisionados en la culpa, en la cofradía, en la complicidad, y que no importa qué hagan, están ahí. Y yo creo que eso hace a la categoría inhabitable, y eso creo que le genera muchos problemas a muchas masculinidades no hegemónicas, masculinidades trans, pero también, por ejemplo, a chicos gays, muchos chicos gays que pretenden de alguna manera alejarse de esa masculinidad, de repente dicen, ¿y ahora qué hago? Y yo creo que este chico también estaba diciendo, no me chinguen, o sea, ¿desde dónde me vivo? ¿No? ¿Desde qué espacio me vivo? ¿No? Y por eso sí creo que tendríamos que empezar a por lo menos señalar ese espacio posible, quizás ahora todavía utópico, porque aún quizás no existe, pero empezar a construirlo y decirlo, sí hay una manera, quizás ahora utópica, pero quizás en un futuro existente, ¿no? De una masculinidad habitable, que no implique que sea una especie de veneno tóxico, marca insuperable, ¿no? Y lo pensaba porque de repente creo que hoy nos estamos entrampando tanto en las identidades masculinas como en las femeninas en una manera de vivirnos donde parece que son prisiones, ¿no? Así, distintos tipos de identidades heridas. La identidad masculina como una prisión de la que no puedes escapar, en la cual necesariamente tienes que ser cómplice, violento, y que entonces las masculinidades sí interpeladas por los feminismos se preguntan, ¿y desde dónde me habito? ¿Cómo hago habitable esta categoría? Sin renunciar al espacio crítico necesario de decir, a ver, qué se hace, cómo se hace, qué cosas sí he hecho, qué cosas no he hecho, para ayudar, para bloquear, violentar. O sea, el espacio crítico tiene que seguir ahí, pero también la categoría tiene que ser habitable, ¿no? Y con las identidades femeninas, de repente, lo he visto con muchas compañeras trans, donde parece que lo que las valida es vivirse en la agresión constante, ¿no? Y yo sí les digo, yo no quiero que yo necesite una validación. O sea, eso de entrada me parece tremendo. O sea, que yo tenga que venir a decir lo que me valida como mujer es la violencia, me parece jodidísimo. Yo no quiero que mi identidad esté, digamos, condicionada a que logre validarla de una u otra manera. Y creo que eso hay que quitarlo. Pero lo que me parece muy perverso es que se valide desde allí. Porque nos entrampa de otra manera, ¿no? Y creo que eso no solo le pasa a muchas morras trans, creo que nos pasa a muchas morras activistas. Y yo creo que con eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, básicamente para ir cerrando, la idea de este video simplemente es decir que necesitamos desde luego seguir con un proceso de interpelación durísimo de todo lo que se hace, de todo lo que hacen las masculinidades, sí, pero no solo las masculinidades, ¿no? Pero en este momento quizás las masculinidades están en primer plano, pero también interrogarnos acerca de cómo construir espacios habitables para todas las identidades. Porque el costo de no hacerlo puede ser que, por ejemplo, muchos hombres no estén dispuestos a hacer una crítica, porque la crítica les hace inhabitables la categoría. Y entonces prefieren la ceguera constante en la confrontación. Y entonces van a seguir siendo violentos, porque no hay un espacio al cual desplazarse. Y para las masculinidades no hegemónicas les hace vivir en una tensión rara, ¿no? De bueno, ¿cómo me deshago de esta complicidad? ¿Cómo me deshago de estos beneficios? ¿Cómo me deshago de esta historia de la alianza de género sin deshacerme de mi identidad, ¿no?
cómo la reinvento y en dónde la habito. Y por ejemplo a estas masculinas, a las otras, digamos, a las que he nombrado, y yo sé que a falta de términos quizás estos no son los mejores, pero las personas que salimos de allí y las personas que van allí, que son algunas personas trans, no todas, pues también biográficamente tiene un costo, ¿no? Y no sé, o sea, no es que yo tenga claro qué hacer, pero sí en función de esta charla, sí me quedaba pensando que sí me parece muy trágico que para muchos hombres trans el querer estar en calma con su cuerpo cuando tienen disforia implique que venga otra especie de tensión, que es la tensión de cohabitar políticamente una categoría con algo que no te gusta, ¿no? Y bueno, pues nada, esa es como mi extraña reflexión de diciembre empezando. Y nada, nos vemos una semana. Bye bye.